nos vamos a crear una aplicación en la cual utilizaremos una aplicación web e implementaremos un servicio web utilizando GlassFix en el cual enviaremos ficheros adjuntos. Lo que vamos a hacer va a ser enviar un fichero que he creado por aquí. Por ejemplo, vamos a enviar archivo TXT, vamos a leer un fichero. Entonces vamos a leer esta información y enviaremos esta información al servicio. Este es un servicio web de Java que envía información. Entonces lo que haremos será leer ese fichero. Para ello lo vamos a enviar como adjunto con decodificación de base 64. Lo primero que vamos a hacer va a ser crearnos un servicio web nuevo. Lo llamamos por defecto y lo vamos a incluir en un paquete. Y en ese servicio web lo que haremos será devolver en binario los datos. Para ello nos vamos a crear una nueva operación donde lo llamaremos getFichero y devolveremos un binario que es un array de bytes al fin y al cabo. Le daremos a aceptar y aquí tenemos los elementos. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser importar java.io para poder leer el fichero. Podríamos enviar cualquier tipo, eso nos tiene que quedar claro, es decir, podríamos enviar una imagen, un documento de Word, siempre y cuando lo convirtamos a binario 64. Yo lo que voy a hacer va a ser coger el contenido del documento y lo pasaré a binario. Eso es lo que haré, leeré el contenido, pero no voy a convertir a binario el fichero, que también podríamos hacerlo. Lo que haré será incluir un try un cat para las excepciones de ficheros de java.io y en el caso de que nos dé una excepción le volveremos un nulo. Bien, lo que voy a hacer es crearme simplemente un file reader fichero y le indicaremos dónde está la ruta de ese fichero. Como hemos comentado, la ruta la tenemos en C2 puntos, yo por ejemplo para el ejemplo, y es archivo.txt. A continuación me voy a crear un buffer reader, que se llama lector, igual a new buffer reader. Y en el constructor incluiremos el fichero. Bien, a continuación me voy a declarar una variable llamada cadena, que va a ser igual a leer la primera línea de elemento. Leeremos el fichero y vamos a coger otra variable auxiliar que va a ser la cadena. Bien, entonces lo que vamos a hacer simplemente es vamos a leer todo el contenido del fichero, es decir, mientras que la cadena sea distinto de null, lo que haremos será ir igualando la cadena a la lectura del fichero, es decir, lector.readline, e iremos almacenando en auxiliar los datos de la cadena siempre y cuando no sean nulos, es decir, iremos almacenando cada uno de los elementos que queramos. Bueno, con esto ya tendríamos listos los elementos. Y lo que tenemos que saber es que como vamos a enviar un texto, los textos que enviemos tienen que ser divisibles entre 4 para codificación base 64. Los binarios no, pero los textos sí. Entonces, como es un texto auxiliar que es lo que vamos a enviar, lo que voy a hacer es preguntar si su longitud es divisible entre 4, y si no es divisible entre 4, lo que haré será añadir a auxiliar espacios hasta que sea divisible entre 4, y esto lo hago porque hablamos de la clase string. A continuación me creo el byte de salida, que es lo que yo voy a enviar y lo que devolveré al fin y al cabo al cliente. Este byte de salida, ¿qué voy a hacer? Voy a coger la clase base 64 y el método decode, que puede ser un buffer reader, un string, depende qué tipo de decode que utilice. Lo que voy a hacer es enviar un string, aunque podría enviar el propio buffer reader perfectamente sin ningún tipo de problema. Entonces voy a enviar el auxiliar
y le voy a indicar que voy a utilizar las clases de Apache, que es lo que utiliza Decode, aunque hay un montón más. Yo voy a utilizar las de Apache, XML, base 64. Bueno, en principio parece que ya estaría. Vamos a ver si no nos da una excepción. Vamos a hacer aquí el test web service. Vale, primero voy a ejecutar el proyecto para que arranque el servidor, y una vez que lo arranque pues ya haré el tester, a ver si va bien, claro, eso nunca se sabe. Vale, ya he iniciado el servidor y todo. Voy a testear el servicio web. Voy a leer el fichero. Vemos que devuelve los datos en formato codificado base 64, y aquí abajo tenemos la respuesta. Es un servicio web de Java que envía información, que es al fin y al cabo lo que pone en el propio fichero.